todas las naciones. Entonces el pueblo fue salvo por ayuda de Dios. Los últimos años lo sucedió y los últimos años lo que sucedió cuando se fue la vida. ¿Qué pasa? Está diciendo qué pasa después de los 2000 años que ha estado el concilio al final. Para nosotros, como personas que esperan una redención final, no solamente le puedo traer una manera para poder Israel y el mensaje de la Torá dada por nuestro maestro, pero si nosotros lo esperamos y el tiempo al final, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Esta frase nos funciona al final. Por eso es bueno que nosotros ver qué significado hay, porque toda la Torá habla de Exacto, exacto. el aspecto de ¿qué sucedió con él? A él lo miraron, ¿verdad? A él lo miraron, pero se pudo salir del pozo de fuego. No, No, a él lo sacaron. lo sacaron. ¿Sabes qué? Nuestro maestro tampoco pudo salir de la muerte. No, exacto. A él lo resucitó quién? El Padre. Él resucitó. A él lo resucitaron. Y eso es un tema de bastante controversia porque a veces tratamos de darle a nuestro santo maestro el poder que no le interesa ver a él. Exacto, exacto. Sí, claro. Él le animó la vida. Él, fue el instrumento. Devolverlo a lo que ellos eran, pero de muerte a resucitar con eso. Por eso dice que estuvo 3 días y 3 noches. Como en el caso de Lázaro, pasados los 3 días, 4 días, el cuarto día, entendemos ya lo que es el simbolismo de los 3 días de la persona muerta, porque es que se entierra y eso pues es impresionante, es demasiado. Por eso es que hay que volver, yo siempre, cuando me voy a dar un corto, tengo una persona que es amiga de mi esposo, que ha ido varias veces a casa, y cuando me viene, yo digo, mira, con todo el respeto, él se sienta con nosotros a hablar, y yo digo, con todo el respeto, yo no voy al griego. Ustedes van al griego, pero yo les respeto a ustedes, pero yo no voy al griego. Por eso es que tú me ves que yo voy a la Torá, yo voy al hebreo, porque es el original de las escrituras. Y él cuando tiene la duda, tú lo ves que él llama a mi esposo, y dice, pues cuando tú ves la guagua, pues vienes a casa y nos sentamos y hablamos. Y a veces está horas, y dice, y se rasca la cabeza y dice, eso es mucho. Yo dije, es mucha sabiduría. Yo dije, es mucho. ¿Te sorprende eso? Por eso es que yo no voy al griego. No es que haya arrogancia en mí, pero es que ya yo he aprendido que yo no puedo ir al griego si yo tengo ¿cómo voy a ir si tengo un tesoro en mi mano, cómo voy a soltar el tesoro y me voy a ir a coger la migaja? No es tampoco menospreciando, lo que quiero decir es que si el tesoro está en el hebreo, que la sabiduría que hay, yo le dije, mira, hay palabras en hebreo que tienen más de 10 significados. ¿Cómo entonces yo me voy a ir al griego o al inglés cuando lo que tiene es un significado o una simple explicación? Es imposible, no lo puedo hacer, así que tú me perdonas, pero no es por es que tenemos que ir, y mi consejo es que busques información, pero del hebreo, no te empapes del griego. Le dije, y aunque la Septuaginta fue hecha le dije, le expliqué, pero no te vayas al griego, vete al hebreo, empápate del hebreo. Y él me trae a veces los libros y yo digo, está bien, aquí hay muchas cosas que son ciertas, pero sigue más el hebreo y ya tú vas a ver lo que yo te estoy diciendo. Y dice, voy a seguir y así pues él está. Yo le pido al Padre que le dé sabiduría a él y a su esposa y que pues ellos puedan un día aceptar completamente. Eso es una historia aparte, pero a lo que voy. Así que, si el cambio en la Torá se da con el fin de cambiar el estatus, pues vemos que José cambió de estatus. Ya para Egipto no se llamaba José, sino se llamaba Sefanat Panea. Acabados los 7 años de abundancia, llegó la escasez. El hambre se apoderó de la faz de la tierra o del mundo conocido en aquel entorno. Me
menos en Egipto, ya que en Egipto estará preparado para el periodo de hambre. Usted no está escuchando por ahí, hoy, prácticamente hoy en día, donde hay gente que está diciendo que están haciendo un banco de semillas, o que están guardando, y a veces tú dices, eso me parece como que loco, porque a la hora de la verdad, si pasa algo, como por ejemplo, si hay un terremoto y tú estás guardando y tienes un montón de baúles o cosas guardadas, tú en un terremoto tú no puedes agarrar con eso, sino hacer qué es lo que tú vas a hacer en un caso así. Lo primero que tú vas a hacer es tratar de salvar tu vida y la de tus hijos. Pues, se te va a olvidar la comida. Y si en mi caso, que yo vivo en un tercer piso, en mandar carreras por mi vida, la de mi esposo, mi niña, mi futuro bebé, sí, pero voy a estar bajando por unas escaleras, 30 escalones, con baúles de comida. Pero aunque hay un poco pero cuando usted oye, mira, se está guardando comida en ciertos lugares porque se están temiendo de que viene una escasez, ¿usted cree que eso es malo? No, es bueno, pero dependiendo lo que va a pasar, dependiendo, porque si José y el faraón hubiera tomado en poco el sueño, ¿qué hubiera pasado? El hambre se hubiera apoderado de toda la tierra y hubiera muerto toda la tierra. Y ya expliqué lo que quiere decir toda la tierra en ese momento, en ese entorno. Así que en Egipto habría alimentos. La segunda parte del sueño del faraón tendrá cumplimiento pleno. El hambre azotará toda la tierra. Ahora el proveedor del pan cumplirá con su gran misión. Sustentar a todo Egipto, a las naciones que vendrán, porque fueron que empezaron a llegar que gente de todas las naciones, hasta que Jacob, se entera. Mira, me están diciendo en Egipto hay víveres, en Egipto hay pan. Y ahí Jacob envía. ¿Por qué no envió a los 11 hermanos de cantazo? Eran 11 que quedaban. ¿Por qué el padre Jacob envía 10 hermanos? Recordémonos que quien mandó a Jacob mandó a quién? A Joseph, ¿a qué? A velar por quién? Por sus hermanos. Que déjenlo ahí. Deje lo que dije ahorita de los 10 y deje lo que dije ahí de José. Manténgalo. Así que, con el cumplimiento de los sueños del faraón solo ahora podrá tener cumplimiento el primer sueño de Joseph. Recordando que Joseph fue menospreciado por sus 10 hermanos porque ellos no entendían y decían que él tenía aires de grandeza, que se creía superior a ellos. Él les daba quejas a su padre de los pasos de ellos, los espiaba. El día que Joseph soñó los sueños fue cuando más lo odiaron. El episodio en el cual Jacob le otorga a Joseph una túnica de colores o de mangas largas, como dije ahorita, te tengo ahí, túnica, tenía la función de liderazgo. Lo estaba investidura, le estaba invistiendo por encima de sus 10 hermanos, otorgándole la primogenitura. Joseph no era el primogénito de Jacob como tal real, porque entendemos lo que es el primogénito del hombre y el primogénito de la mujer. Por orden bíblico, toraico, el primogénito del hombre era el primero que nacía de la mujer que tuviera. Era Rubén. Sabemos lo que pasó con Rubén. ¿Por qué a Rubén se le quita la primogenitura y se le da a Joseph? Por haber ¿qué? Mancillado. Exacto.
Él era ¿qué? ¿Digno de qué? Si miramos, si entendemos. Era digno de muerte, igual que la mujer. Bilha, era digna de muerte. ¿Por qué? Porque unos dicen, volvemos otra vez a unos dicen, muchos comentaristas dicen que en realidad no se acostó con ella, otros dicen que sí. Y yo no voy a entrar, por eso es que yo no entro en la controversia. Entonces, pero unos dicen que sí, que se acostó, y otros lo que hicieron es que trataron de, como Bilha era la sierva de Rachel, pues siempre Jacob iba a alar para el lado de Raquel, porque era la que verdaderamente la amaba, la que su corazón se había pegado a ella. Entonces, pues entendemos que Bilha, como haciendo su sucesora, la de Rachel, vamos a ver que por eso es que Bilha, cuida a Benjamín y se mantiene siempre, prácticamente cuando muere, sigue viendo el problema en la familia, porque entonces en vez de apegarse a Lea, pues se apega a Bilha, y así sucesivamente. Eso lo entendemos y no vamos a entrar en ese gran problema. Así que ya que el primogénito de Jacob era Rubén, hijo de Lea, más lo sucedido, como dije, con Rubén y Bilha, Jacob lo baja de su poder. Le da el poder ahora al hijo el primogénito de la mujer. El primogénito de la amada. Así que, este es el resumen superficial. ¿Lo quiere que lo deje ahí? Yo lo dejo ahí. Pero ese es el resumen superficial de la historia de José. Pero, en Egipto José pasará de esclavo, siervo a rey, visir de Egipto, el imperio más grande de ese entonces, después de haber sido despojado de su grandeza. Le quitaron la ropa, lo despojaron, creían que con quitarle la ropa le iban a despojar ¿de qué? Del reinado, de su reinado, porque él iba a ser rey de las naciones. Por eso es que me amparo en esa. Iba a ser rey de las naciones. ¿A quién se le dijo? Pídeme y te daré a las naciones, porque ¿a quién se le otorga el poder de las naciones? ¿Ah? Sí, pero no le corresponden a ese ser. A ese ser no le corresponden. ¿Es la herencia de quién? ¿De quién es la herencia de las naciones? De Yeshua. Así que vemos que creyeron que con quitarle la ropa lo iban a despojar. Ya no iba a ser rey. Vamos a matarlo. ¿Por qué? Porque no solamente le quitaron la ropa, conspiraron que matarle. Pero eso fue según lo que el hombre planificó. Y así es lo que podemos ver nosotros a simple vista de la historia literal de Joseph. Es mucho que se puede sacar de esta parashá. Es más, de todas estas parashás de José, es mucho. Yo creo que si de verdad nos iríamos versículo por versículo, yo creo que estaríamos más de un mes. Pero estamos tratando de sacar lo más, pero si usted va analizando todo lo que está pasando aquí, yo creo que tiene que haber que caer más de los ojos, como dice que de Pablo cayeron que escamas. Así que eso es lo que nosotros podemos ver en el relato superficial de esta historia.
Así que al José estar en Egipto ahora será llamado Adón, Señor de Egipto, Señor del mundo, Señor de las naciones. Y ahora, ¿a quién más se le ha dado ese título? Pero se le ha dado con el nombre que... No era Faraón. Por eso que dije que solamente en el trono yo soy ¿qué? Diferente a ti. Tú eres el ¿qué? El segundo al mando. Exacto. 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 Así que la vida de Joseph es una clara alusión a la vida del siervo sufriente, Yahushua ben Joseph. Como dije, tanta sabiduría en la escritura y en los escritos de Joseph, toda su vida, sus hechos revelan la misión de aquel que fue despojado de su grandeza, que fue vendido a las naciones, y eso implica Isaías 53. Johanán 1:9 al 14 va a hablar de eso. Ahora, ¿qué revela verdaderamente o qué paralelismo? Joseph, yo le puse este título a este pedazo que iba a decir acá. Joseph, la revelación del siervo y el rey. Joseph, prototipo de Yahushua, paralelismo en la vida de Joseph y Yahushua. Yo encontré 13. Yo entiendo que hay más. El número 1 es, Joseph es el amado de su padre, eso está en Bereshit 37:3. Yahushua, el amado de su padre, en Gilel 3:22, Meir o Marcos 1:11, Tehilín 2:7, en Yeshayahu, que es Isaías 42:1. Hay varias citas. No creo que me voy a entrar en todas las citas. Si ustedes las quieren, me lo piden más adelante para ver si logro terminar esto. Número 2, Joseph es odiado por sus hermanos o envidiado. Lo vemos en el relato anterior de la parashá anterior. Yeshua es odiado por su casa, en cierta manera. Sabemos que no todos. Y sabemos que pero fue menospreciado. Inclusive su propia casa, sus hermanos, muchos de ellos al principio no creyeron en él. Sí, pero ese versículo yo no lo uso porque no, esa es la base principal para tirarnos a nosotros como pueblo, como descalificarnos como pueblo. Sí, por eso, que yo ese versículo, por eso es que yo no por eso, porque yo ese versículo me lo han utilizado para quitarnos al pueblo la autoridad que el Padre nos ha dado. Ajá. Más adelante eso se ve. Que en realidad, porque dice, sí, fue entregado, otros fueron que los mataron, aunque la conspiración vino de los dos lados. Así que, número 3, Joseph es despojado de su ropa de grandeza, que es la parashá anterior,
Yeshua es despojado de sus ropajes de grandeza. Por eso es que cuando se le quita la túnica, ¿qué pasa? ¿Por qué no le rompen la túnica? Si le rompen la túnica, le descualifican también, porque era una túnica que sin costura. Era de una sola costura, o sea, era la túnica que usaban los sacerdotes, prácticamente. Esa fue la túnica, si se la rasgaban. Por eso era que el sacerdote no podía rasgar su ropa. Estaba permitido para cualquier otro, pero no para ellos, porque ¿qué fue lo que hizo Caifás o Anás? Caifás, cuando estaba frente a Yeshua. Como él no era legítimo sacerdote, se rasgó la ropa, se quitó la autoridad y se la pasó ¿a quién? A Yeshua. Pues no era sacerdote, él no tenía que ver nada con el sacerdocio. Fue comprado su sacerdote, por ende, desconocía lo que estaba pasando. Que si hubiera sido verdaderamente conocedor de la palabra, de la Torá, de los mandamientos dados al Kohanim o al Kohen, ¿qué pasaba? No podía rasgar sus vestiduras. Y él hizo eso. Así que vemos que Joseph es vendido por 20 monedas de plata. Yeshua fue vendido por 30 monedas de plata. ¿Por qué? Que usted quizá dirá, ¿y por qué ellos se lo vendieron por 20 y a Yeshua por 30? ¿Se le ha hecho la pregunta? ¿Se la ha hecho? ¿Tiene la contestación? Yo en mi entender, leyendo en la... Ahora mismo no me pregunte porque yo estaba buscando 2 versículos y como estaba empapada, 2 de ellos no los... Decía, ¿dónde fue que yo lo marqué? Como yo marco muchas Biblias y sigo buscando. Pero en una parte de la Torah dice que prácticamente a la que... No, mejor no lo digo porque tengo miedo a decir una cosa incorrecta, pero tiene que ver con el precio de la mujer. Tiene que ver con el precio de la mujer. Que el versículo no me acuerdo bien y no lo apunté dónde es que estaba. Yo sé que está en la Torah. Y en una de mis Biblias lo tengo que tener marcado porque me sorprendió muchísimo. Que por eso yo entiendo que por eso fue la razón de que Yeshua fue vendido por 30 monedas de plata, porque representaba que estaba siendo vendido por la mujer, por Israel. En el arte del simbolismo estaba vendido por la mujer. Y me llamó mucho la atención porque dice que la mujer era... Eso está yo no sé si es en Levítico o en Números, pero está. Simbolizando a Israel. Porque la mujer era vendida por 30 monedas de plata, algo así. Algo tiene que ver con las medidas. Está en la Torah, sé que está en la Torah, pero yo como que até ese versículo con lo que Yeshua, pero se me olvidó porque estaba buscando tantas cosas que no. Es igual otro versículo que quería conseguir y se me fue. Porque a veces usted como que tiene y apunta. Y yo sigo buscando, pero tengo tantas cosas apuntadas y que de momento no. Entonces, Joseph fue tentado en todo. Yeshua fue tentado en todo. Y dice que no se dio la tentación. Por lo tanto, Joseph tampoco se dio ninguna de esas tentaciones. Por eso estuvo preso. Porque él estuvo preso por haber supuestamente mancillado ¿a qué? A la mujer. Ajá. Sí, ¿verdad? Ve. Levítico. Sí, es una medida y es 30 ciclos, algo así. Así que, Yeshua fue tentado, Joseph fue tentado, Joseph fue encarcelado, 12 años. Yeshua fue también encarcelado porque tuvo que estar lo bajaron a la casa de Caifás o Anás, que era donde tenían allí los presos. Allí estuvo y de ahí cuando uno le hacía juicio se lo llevaba al otro lado y pasó un proceso
de encarcelamiento, aunque no como el de José, pero sí estuvo encarcelado. Así que José se le cambió el nombre, como le dije al principio, Sefanat Panea, revelador del oculto y proveedor de pan o hombre de comida, el hombre que tiene la comida de la vida. Cuando su nombre en hebreo es Yosef o Yo-Osef, es el que él añade, o él, Elohim, añade. Entonces a Yahoshua se le cambió el nombre, y lo vemos en todas las Biblias, salida 2000 años para acá. Jesús, Jesucristo, Cristos, Jesús Cristos. Jesús Cristo. Mejor no digo. No me atrevo a decirlo. Aunque el día que lo escuché, cuando la primera vez que lo escuché, yo dije, ¿cómo va a ser eso que están diciendo? Que eso fue lo que me chocó la primera vez que visité. Y desde ahí, pues, no me entiendes, pero cuando entendí lo que quiere decir ese nombre, busco las 1000 maneras de jamás llamarlo por ese nombre. Porque él no es hijo de Zeus. Y él no está ungido para Zeus tampoco. Él es ungido de quién? Él es ungido de Yahweh, del Eterno, del Shaddai, del León. Y su nombre tiene un significado exaltado. Y Jesús no tiene significado. Lamentablemente es así. Pero el Eterno tiene misericordia. Y pues el Eterno habrá y traerá al conocimiento de la verdad a todo aquel que de verdad le ame y busque y pida sabiduría al Eterno. Así que se le cambió el nombre a Yeshua. Ahora prácticamente es Jesús de las naciones, pero no deja de ser el Yeshua. Porque Joseph no dejó de ser Joseph y proveyó ¿para quién? Para su casa y para las naciones. Aunque tuviera un nombre erróneo, equivocado. El mundo lo conoce con un nombre, pero su casa lo conocerá por su nombre. Lo llamará por su nombre. Exacto. Así que José fue exaltado a la edad de 30 años. Yeshua comienza su obra a la edad de 30 años. Cuando José habló a sus hermanos, ellos no le reconocieron. Yeshua hablaba y habla a sus hermanos y estos no le reconocen. Hoy en día todavía. Y los que dicen conocerle se apartan de él porque tampoco conocen. Y José se reveló a sus hermanos en su segunda visita. Cuando ellos fueron por segunda vez a Egipto, José se revela a Ni Yosef. Profético. Yeshua se revelará a sus hermanos cuando venga como Mashiach ben David, como el rey. La segunda parte de Joseph. Vendrá como cuando Yeshua venga como rey, se le reconocerá como el Mashiach ben David, Mashiach de la casa de Judá. Joseph fue coronado y paseado por las calles. Yeshua en cierta manera fue coronado, porque cuando Yeshua entró por las puertas de Jerusalén, fue entronado como rey de Israel. Pero lo que pasa es, volvemos otra vez. Al serle, la entronación se le dio, pero ¿qué? Se le despojó. Lo mismo que pasó con Joseph. Así que, cuando regrese será coronado como ¿qué? Como rey de reyes y Adón de señores. No como el Dios supremo, porque si entendemos claramente es como que, como el rey establecido sobre la tierra, sobre el trono de David, su padre. Porque ¿cuál fue el reino que se le dio a Yeshua?
¿El reino de los cielos? Es el reino de aquí de la tierra, porque el trono de David es ¿en dónde? ¿En los cielos o en la tierra? En la tierra. Exacto. No puede ser allá. Es que el mismo Yeshua dijo que allá nadie hay, ni ha subido nadie, sino el que descendió y subió. Un solo ser. El reinado de David no está allá, está aquí, en la tierra. Así que en Yahoshua se han bendecido todas las naciones, aún llamándolo por el nombre erróneo. A José se le dio una esposa en Egipto, a Senat. Iba a buscar el significado y se me olvidó. Y a Yeshua se le ha dado una esposa. Por eso es que dice, cuando hablamos del libro de Revelaciones, dice la esposa del Cordero. A Yahoshua se le ha dado una esposa, y eso está en Revelaciones 19, 6 al 9. Hay varias citas ahí, que es la Kejilá de Israel. Las naciones. José se forma prácticamente en Egipto, ya que apenas tenía 17 años cuando fue vendido. José fue vendido a las naciones y es escondido con un manto de paganismo. Aún así, José se mantuvo fiel a Hashem, manteniendo su integridad. Yeshua es judío. De la casa de Yahudá, no es romano, no es americano, no es puertorriqueño, es hebreo de hebreos, es un judío de la casa de Israel, de la tribu de Yahudá, circuncidado al octavo día, fiel cumplidor de la Torá. Por eso dice, si pensáis que yo he venido a abrogar la ley y los profetas, ¿qué? Se equivocaron. Ese no soy yo. Te lo digo claro. Y eso está en lo que es mal llamado Nuevo Testamento. He venido a cumplir toda ley, toda palabra. Amén. Alusión al plan de Hashem lo vemos en que yo le dije ahorita que mantuviera. Jacob envía a Joseph, Jacob envía a los 10. Quiero terminar con esto. Jacob ordena a Joseph para ir a velar por el bienestar de sus hermanos. ¿Quién envía a Yahoshua a la tierra? ¿Con el plan de qué? ¿Con el propósito de qué? ¿De buscar a quién? Hello, ¿entendió por qué digo que la vida de Joseph es un completo, alusiva, completa el plan redentor del Eterno a través de Joseph y a través de Yahoshua, su hijo, después? Así que Yahweh o Hashem enviará el Padre a Yahoshua para velar por el bienestar de sus hermanos. ¿Quiénes son sus hermanos? Pues la casa de Israel. Por eso es que cuando Yeshua vino, yo no sé, yo una vez dije, yo no sé si lo dije aquí o yo se lo dije a alguien. Yo dije, Yeshua no vino para Judá cuando vino por primera vez. Por eso Judá no lo reconoció. Yo no sé si yo lo dije abiertamente. Yo sé que yo dije, entendiendo lo que dice la Escritura, Yeshua no vino para Yahudá. Porque Yahudá estaba en convenio. Yahudá nunca se le dio carta de repudio. A quien se le dio carta de repudio y de divorcio fue a Efraín, las 10 tribus del norte. Le dijo, ustedes ya no van a ser mi pueblo. Por eso es que cuando Yeshua viene, le dice, yo no he sido sino solo enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel.
¿Y quiénes eran y son las ovejas perdidas de la casa de Israel? ¿Hasta dónde llega o hasta dónde abarca esa profecía? O esa palabra profética hasta estos días, porque usted y yo aquí venimos siendo parte de esas ovejas perdidas de la casa de Israel, porque todavía no hemos salido de la dispersión. Y entendiendo eso, vemos que por eso es que todavía no ha sido restaurado el reino. Así que esa es la primera parte. Jacob envía a su hijo, el Eterno envía a su hijo a velar por el bienestar de la casa de Israel. Yeshua vino a injertar de nuevo a los que ya se le había dicho, ustedes no son mis hijos. Por eso te estoy diciendo, eso hay más tela para cortar. Así que, número 2, Jacob envía a los 10 hijos en busca de alimento a causa del hambre. Ahorita le pregunto, ¿por qué no envió a los 11? Si no envió a los 10, vuelve otra vez. Porque Hashem enviará primero a las 10 tribus perdidas a la dispersión. O sea, Hashem enviará a los 10 primero a la dispersión. Ahí no está todo el plan, usted no lo ve todo el plan del Eterno. Ahí en las 10 tribus, las 10 tribus son las primeras que van a la dispersión. Pero Judá no se queda. Recuérdense, Judá no se queda, Judá va a donde el Padre y Judá se hace fiador. ¿Quién se queda en Egipto? Shimón o Shimeón, que representa también una tribu y una tribu, 2 tribus. Como quieran ver el paralelismo, 2 en Egipto y 10 allá en la tierra. Pues el Padre entonces envía ¿a quién? De nuevo a los 10, después cuando vemos que Shimeón se queda en la tierra, va a volver a ver el mismo patrón. 10 van a la dispersión. Pero ahora, Yehudá se tiene que hacer fiador ¿de quién? De Benjamín. Que es como si se hacen una. Porque ahora, en todo momento, y eso lo va a ver en la Torah, y más tarde en los profetas, cuando sucede un problema en los escritos de los... No sé si es en los profetas o en los escritos de, ¿cómo decirle? En los escritos de intermedio entre la Torá y los profetas, que sucede un problema con la tribu de Benjamín y solamente Yehudá es quien le tiende la mano. Y tiene que ver con las mujeres, cuando no quieren invadirlos. Y ve que en todo momento, y de ahí en adelante, por eso es que cuando Yehudá, las tribus del sur, cuando en la división del reino, usted va a ver que Efraín siempre va a estar al lado de Yehudá. Y es por todo esto que está en la Torah. Así que el amor hacia el Padre, Jacob unirá a las 12 tribus. ¿Por qué? Porque solamente cuando Benjamín es traído, entonces que Joseph se revela. Ani Joseph, ¿vive mi padre todavía? ¿Vive nuestro padre todavía? Porque ya no podía contenerse. Yo soy Joseph, ¿vive nuestro padre todavía? No iba a haber revelación si no iba a estar Benjamín. Por eso es que yo siempre digo, el agente unificador entre Yehudá y Efraín es Benjamín. Pero no es por el simbolismo del nombre. Por el simbolismo del nombre. Así que, de igual manera, en la restauración final, el amor hacia Hashem y el amor de Hashem hacia nosotros es que va a unir a toda la casa de Israel. Lo vemos en Jeremías 30, 18, 24. En el relato de Joseph, el enganche, el eslabón, como dije, es Benjamín. Su nombre significa el hijo de la mano derecha, el hijo de la diestra. Tiene que traer 4 significados. Benjamín es el agente unificador. Solo cuando Benjamín es traído ante Joseph, presentado con vida y sin ningún daño, vemos que sucederá la restauración en cuanto a la casa de Israel por parte de la historia de José.
No sin antes pasar que Yahudá se responsabilice por el bienestar de Benjamín. Si yo me estoy equivocando, yo siempre he dicho, yo le he dicho a varias personas, nosotros no en este momento, no sé si me estoy equivocando, este es mi punto de vista. Siempre soy bien, hago hincapié cuando digo este es mi punto de vista, porque me puedo equivocar como humana, pero he pensado que nosotros somos llamados a ser Benjamín, el agente unificador entre Yahudá y Efraín. Porque si nosotros no pertenecemos a Efraín, que está disperso entre el cristianismo, y no solamente en el cristianismo está disperso Israel del norte, sino en el islamismo. Y otras religiones más. Ahora mismo nosotros hemos salido del cristianismo como tal, hemos salido de Efraín disperso, pero vemos que tampoco en muchos casos Yahudá no nos quiere. Entonces, a veces, ¿y qué somos? Pues yo pienso que somos, proféticamente, somos Benjamín, que somos el enganche entre los dos, porque en un momento dado, Yahudá se tiene que responsabilizar por nosotros. Pero dice, espérate, estos no son cristianos tampoco. Entonces, estos son mis hermanos. Pues ellos están guardando Torah. Yo tengo que responsabilizar por ellos. Cuando eso ocurra, la final restauración va a pasar. Y entonces ahí dirá que serán unidos las dos varas. La casa de Israel será restaurada. Y eso lo demuestra la copa de plata en las manos de Benjamín. ¿Qué simboliza la copa de plata? La copa de la redención, de la salvación. Alzaré mi copa, la copa de salvación. La de la redención. ¿Que está en las manos de quién? De Benjamín. ¿Quién es Benjamín? El hijo de la mano derecha. En el simbolismo, ¿quién representa a Benjamín en el simbolismo? Por eso es que están ahí los tres juntos. ¿Por qué no menciona a Rubén? ¿Por qué no menciona a Isaacar? ¿Por qué no menciona a Zabulón? Sino que Efraín, Joseph, Yahudá, Benjamín. El hijo de la diestra. Así que la casa de Israel, también en el caso de Yahoshua, fue vendido por Yahudá, en cierta manera. Ahora al Yahudá hacerse fiador, velador por Benjamín, hará restauración, porque se unificará la casa de Israel, porque el agente unificador de la casa de Joseph y la casa de Yahudá es Benjamín. Hay muchas citas a eso. Así que las acciones de Jacob cuando envía a Joseph, después envía a sus 10 hermanos a buscar alimentos, revelan lo hecho por Hashem. Al enviar a Yahoshua a velar por la restauración de la casa de Israel, de igual manera, cuando es Yahweh que envía a la dispersión a las 10 tribus, los 10 hijos, representación de la casa de Efraín, que es la casa de Joseph. Por eso es que Joseph tuvo que bajar primero a Egipto